La Fantastic Señal Radio, un recuerdo al pasado, transformando tus sentidos. Hubo un tiempo cuando en tu casa se gritaba de todo y nadie pedía disculpas. Cuando las groserías eran parte del lenguaje diario, sin filtros ni censura. Palabras que hoy te meterían en serios problemas, que en el pasado eran normales y hoy sonarían brutales. Este era el favorito de las abuelitas cuando querían insultar sin decir la palabra fuerte. La tiznada era una forma elegante de referirse al demonio, así que básicamente te estaban diciendo que eras hijo del diablo pero con clase. Lo escuchabas en las vecindades de los 50, cuando tu abuela se enojaba pero no quería sonar vulgar frente a las visitas. Era el insulto perfecto para esas ocasiones, donde había que guardar las apariencias, pero el coraje te hervía por dentro. Lo chistoso es que hoy suena completamente inofensivo. Puedes decirle a alguien hijo de la tiznada y probablemente se rían porque ni siquiera saben qué significa. Pero en aquellos tiempos era serio. Los niños sabían que cuando la abuela sacaba ese insulto, estaban en problemas graves. Las señoras lo usaban en el mercado, en la iglesia cuando salían, en las juntas de vecinos. Era la forma educada de mandar al diablo a alguien sin perder la compostura ni ganarse regaños del cura. Esta joya lingüística era para los hombres que andaban mal vestidos, desarreglados, sin oficio ni beneficio. Un pelafustán era básicamente un pobre diablo sin futuro, alguien que no tenía ni en qué caerse muerto. Lo escuchabas en las pulquerías de los 40, cuando un tipo llegaba pidiendo fiado o rogando por una copa. También se usaba en las casas cuando el hijo mayor no conseguía trabajo o andaba de vago por las calles del barrio. Hoy, la palabra suena tan antigua que hasta risa da. Imagina llamarle pelafustán a alguien en una discusión moderna. Probablemente te queden viendo como si estuvieras loco. Pero antes tenía peso, era humillante. Le decías a alguien que era un pelafustán y básicamente lo estabas tachando de perdedor, de bueno para nada, de alguien que jamás llegaría a ser alguien en la vida. Los papás lo usaban para avergonzar a sus hijos y que se pusieran a trabajar. Este insulto era para los traidores, para los que se vendían por unos pesos, para los lambiscones que se arrastraban por favores. Un lagartijo era alguien sin dignidad, que como el reptil se pegaba a las paredes esperando las sobras. En los años 60 lo escuchabas en las oficinas, cuando había compañeros que le llevaban chismes al jefe. También en los barrios, cuando alguien delataba a sus vecinos o se iba con el bando contrario. La imagen del lagartijo pegado a la pared esperando moscas era perfecta para describir a estos personajes. Hoy suena hasta tierno, casi como un apodo cariñoso, pero entonces era de las peores cosas que te podían decir. Significaba que no tenías honor, que eras capaz de traicionar a cualquiera por conveniencia. Los hombres se agarraban a golpes si les decían lagartijo porque era cuestionar su hombría y su lealtad al mismo tiempo. ¿Te decían así en la escuela? Para las mujeres chismosas, escandalosas, que andaban de boca en boca contando vidas ajenas, existía este insulto perfecto. Una argüendera era la típica vecina que se la pasaba en la ventana vigilando, que sabía todo de todos, que inventaba mitotes donde no lo sabía. En los mercados de los 50 y 60, cuando dos marchantes discutían, volaba este insulto sin piedad. También en las vecindades, donde siempre había una que se dedicaba a meter cizaña. Lo curioso es que la palabra viene de arguir, de discutir, pero se convirtió en sinónimo de chismosa y conflictiva. Hoy casi nadie usa esta palabra, suena antiquísima. Pero antes era común escuchar a tu mamá decir que fulana era bien argüendera. Las señoras se ofendían muchísimo porque las estaban acusando de metiches y de andar de hocicona por todo el barrio. Era el equivalente a decirle que era una persona sin dignidad que vivía de los chismes ajenos. Este era cruel porque combinaba dos humillaciones en una. Pelado significaba pobre, sin educación, de clase baja. Y de hospicio agregaba que además eras huérfano, abandonado, sin familia.
Lo usaban en los años 40 y 50 cuando querían realmente lastimar a alguien. Era común en las escuelas cuando los niños se peleaban. También en las calles cuando había riñas entre adultos que querían sacar los trapitos sucios del contrincante. Imagina el dolor de un niño que realmente venía del hospicio escuchando esto. Hoy sería considerado bullying severo y con razón, pero entonces era normal, la gente era cruel sin pensarlo dos veces. Te decían peladito de hospicio y básicamente te estaban diciendo que no eras nadie, que no tenías de dónde venir, que estabas solo en el mundo. Los maestros no intervenían, los adultos lo permitían. Era parte del vocabulario cotidiano que reflejaba una sociedad sin compasión. Esta palabra maravillosa era para los muchachos inquietos, traviesos, que no se estaban quietos ni un segundo. Un sangolotino era el niño que andaba de aquí para allá metiéndose en problemas, haciendo travesuras, volviendo locas a las mamás. En los 50 y 60, cuando las familias eran numerosas, siempre había uno o dos sangolotinos que traían revolucionada a toda la casa. Las abuelitas lo decían con cariño, pero también con desesperación. Hoy la palabra suena tan chistosa que hasta ternura da, pero antes tenía su peso. Si te decían sangolotino, era porque estabas colmando la paciencia de todos. Los papás la usaban antes de sacar el cinto, las maestras antes de mandarte a la dirección. Era la última advertencia antes del castigo. Aunque también había algo de afecto en el término, no era tan pesado como otros insultos. Era más bien una descripción de ese chamaco insoportable, pero que en el fondo todos querían. ¿Eras el sangolotino de tu casa? Este insulto era específico para los borrachos, los que se la pasaban tomando, los que gastaban el sueldo en la cantina. Tepocata era sinónimo de alcohólico sin remedio, de ese tipo que amanecía tirado en la banqueta. En las vecindades de los 60 y 70, siempre había un tepocata, el vecino del que todos hablaban, el que hacía escándalos los fines de semana. Las esposas lo usaban para reclamarles a sus maridos que llegaban tomados. La palabra tiene un origen náhuatl y suena tan mexicana que no tiene traducción. Hoy casi nadie la usa, se ha perdido en el tiempo, pero antes era común escuchar a las señoras decir que su marido era un tepocata, que no servía para nada más que para el trago. Era vergonzoso que te dijeran así porque todo el barrio se enteraba de que eras un borracho. Los hijos de los tepocatas sufrían las burlas en la escuela. Era un estigma social que marcaba a familias enteras. Para los presumidos, los que se creían mucho sin ser nada, los fanfarrones que hablaban de más, existía este insulto perfecto. Un mequetrefe era alguien sin sustancia, todo apariencia y nada de fondo. En los años 50 lo escuchabas en las oficinas, cuando había compañeros que se daban aires de importancia. También en las reuniones sociales, cuando alguien llegaba alardeando de cosas que no tenía. Era el insulto perfecto para bajarle los humos a cualquiera. ¿Conociste mequetrefes en tu juventud? Lo chistoso es que la palabra suena tan ridícula como la persona que describe. Hoy, si le dices a alguien mequetrefe, probablemente no sepa ni qué significa, pero antes era común. Los papás regañaban a sus hijos diciéndoles que no fueran mequetrefes. Las mamás criticaban a las vecinas presumidas con ese término. Era la forma de señalar que alguien era pura faramalla, puro show, sin nada real que respaldar tanta presunción. Un insulto que ponía a la gente en su lugar. Este era para los vagos, los que no querían trabajar, los que andaban de arrimados viviendo de los demás. Un atorrante era básicamente alguien sin ambición que prefería dormir en cualquier lado antes que conseguir un empleo decente. En las casas donde llegaban familiares a quedarse por tiempos indefinidos, ahí estaba el término. También en las calles para referirse a los indigentes o a los jóvenes que no querían estudiar ni trabajar. Viene del lunfardo argentino, pero los mexicanos lo adoptamos con gusto en los 40 y 50. Decirle a alguien atorrante era básicamente llamarlo mantenido, huevón, sin futuro. La Fantastic Señal Radio.
Un recuerdo al pasado. Transformando tus sentidos.